vayamos al infierno donde va a ir Él, pero Dios no quiere que vayamos allá. Dios para eso envió a su Hijo Jesús, ¿verdad? A morir por nosotros para que nosotros escapemos de esa condenación. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, subimos el primer escalón, ¿verdad? Somos liberados. Pero estamos en un nivel donde podemos descender o podemos subir. Pero cuando estamos aquí, nada más hemos sido liberados, pero todavía falta nuestra decisión, si queremos seguir avanzando o nos vamos a quedar ahí. Nada más, hemos sido liberados, ¿ok?, de la esclavitud, pero necesitamos avanzar, porque Dios quiere que estemos en autoridad. Dios quiere ¿verdad?, que accionemos como hijos de Él, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, ¿verdad?, del Todopoderoso, del dueño de toda la creación. Entonces, Él no quiere que estemos ahí nada más libres, liberados, o sea, liberados. Libre, ya soy libre realmente cuando ya me rendí al Señor y cuando ya estoy intencionalmente creciendo, alimentándome, ¿verdad?, trabajando en la obra del Señor, haciendo pequeños avances en mi vida. Entonces subo al otro de ser ciudadano del reino de los cielos. Entonces ya cuando soy ciudadano es como aquí en Estados Unidos. Primero uno es indocumentado, ¿verdad?, y luego es residente permanente, ¿verdad? Todavía no es ciudadano, pero luego se puede hacer ciudadano, y cuando ya es ciudadano ya tiene todos los derechos, ¿ok? Entonces, pero cuando la gente está en el segundo escalón, a veces se baja y luego se sube y no avanza, porque todavía no es completamente libre. Entonces, a veces la gente en ese escalón, en el segundo, puede durar, no sé, unos 6 meses, un mes, 6 meses, un año, o tal vez 2 años ahí, ¿verdad?, que está así como a medias, ¿verdad?, sin afirmarse, que se regresa y que otra vez vuelve y así. Puede pasar 6 meses, y yo digo un año puede ser, pero porque yo me recuerdo del testimonio de mi esposo, que él todavía ya estaba ahí, pero se regresó como a los 6 meses, pero luego volvió y ya se afirmó, entonces ya fue libre, ¿verdad? Al año, vamos a decir, antes del año, porque al año fue a la escuela bíblica. Entonces antes del año él ya se afirmó en el Señor. Entonces una persona que ya tiene años escuchando de la palabra del Señor, oyendo, ¿verdad?, siendo discipulado, siendo aconsejado, orando por él, congregándose, y todavía no es libre, es demasiado, ¿verdad? Es como que algo anda mal, como que no quiere, entonces, ¿verdad? No quiere ser libre, porque esto ya se hizo un mal hábito en su vida. Por eso la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque luego se acostumbran a faltar, a ir a la iglesia cuando tengan ganas, cuando les dé tiempo, hay de vez en cuando. Entonces, no lo toman como parte de sus vidas. Y si nosotros hemos decidido seguir al Señor, el congregarnos es parte de nuestra vida. Es como los ciudadanos, el votar es parte de su vida, ¿verdad? Como es su obligación, su responsabilidad votar, ¿sí? Entonces así los ciudadanos de cada país es
su derecho y su responsabilidad. Igual así como nosotros congregarnos como ciudadanos del reino de Dios, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y nuestro derecho también, ¿verdad? Congregarnos. Entonces, bueno, viendo la vida de José, él tuvo muchos obstáculos antes de llegar a tener la autoridad que Dios le permitió tener. Fue odiado por sus hermanos. Ahí está, todo está en Génesis capítulo del 37 al 45. Génesis 1. Sí, del 39, perdón. No, sí es del 37. 37 al 45. Ya. Del 37 al 45, ahí puede usted leer la historia de José. Primero fue vendido por sus hermanos, pero odiado por sus hermanos, por esa causa lo vendieron, ¿verdad? Quisieron matarlo, pero primero lo defendió Rubén, no permitió que lo mataran, dijo mejor lo echamos a la cisterna, que no tiene agua. Y luego después Judá, cuando ya querían matarlo, dijo mejor vamos a venderlo. Entonces no permitió que lo mataran, ¿verdad? De alguna manera pues lo libraron de la muerte. Entonces lo vendieron y ya se repartieron el dinero, lo vendieron por 20 monedas de plata. En el tiempo antiguo se vendían a las personas de acuerdo a su edad. Como Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata porque tenía 30 años, de 30 para arriba, y como él tenía 20, pues entonces, bueno, no tenía 20, pero estaba cerca de los 20, pero más o menos era el precio para los jóvenes, 20 monedas de plata. Entonces, después que lo vendieron, el Señor lo puso en un lugar, aunque era esclavo, aunque él era esclavo ahí en la casa de Potifar. Aleluya. Era libre, porque Dios estaba con José. Cuando el Señor está con nosotros y nosotros estamos con Él, no importa en qué lugar aquí, en este mundo estemos, podemos ser libres, ¿verdad? Aún gente, ¿verdad? Que es pobre o no importa la condición en que esté, puede ser libre si está en el Señor. Esa es la mayor libertad. Entonces vamos a mirar aquí el versículo donde dice que Dios estaba con José después de que Potifar lo compró como esclavo. Ahí en el capítulo 39 y el versículo 2. Entonces, después de haber sido comprado como esclavo, es un esclavo, pero dice más en el versículo 2, 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces era varón libre y era varón próspero a pesar de ser un esclavo. Qué maravilla, ¿no? Qué bendición. No importa en qué condición estemos aquí en este mundo, podemos ser libres y podemos ser ciudadanos del reino de Dios. Entonces, después de eso fue acosado por la mujer de su patrón, ¿verdad? Por la mujer de Potifar. Y entonces ella estaba ahí en el 39:7, aconteció que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Wow. Si no cuando no le llovía, ¿cómo? Cuando no le llovía, le lloviznaba. Gloria a Dios. Entonces, como él no quería escucharla, pues ella
le hizo una trampa, ¿no? Le planeó una trampa. Entonces, en el versículo 11, 39:11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su trabajo normal y no había nadie de los de ahí, de los de la casa. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó la ropa porque se la estaba jalando, la túnica, en las manos de ella y huyó, se fue. O sea, no le siguió la corriente, ¿verdad? No cayó en su provocación. Entonces, pues, ¿qué hizo ella? Lo acusó injustamente, ¿verdad? Con el amo. Cuando vino el amo, pues le dijo que José quería abusar de ella y ella se quedó con su túnica. Y yo digo, ¿no la conocería ya el amo? El esposo. Porque como le creyó, siendo que José era tan leal, tan fiel, ¿verdad? Tan buen hombre, pero bueno, ese era el camino que él tenía que caminar para poder llegar al trono, ¿ok? Hay veces pasan cosas en nuestra vida que no tienen sentido, que no entendemos por qué está pasando. Y que le preguntamos a Dios, ¿por qué? Si estoy actuando bien, yo estoy haciendo lo bueno, hice lo correcto. La rechacé, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir a la cárcel? Porque fue a donde llegó, ¿verdad? Por causa de eso. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? No le dijo nada de eso al Señor. Él simplemente siguió sirviendo al Señor y entonces dice que en el 20 tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. El 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, o sea, él lo decidía, José. ¿Ves? Aunque estaba en la cárcel, aunque fue esclavo, estaba en autoridad sobre otros, en la casa de Potifar. Y aunque llegó a la cárcel, lo pusieron en autoridad sobre los otros presos. ¿Ves? Todavía él está en autoridad, ¿ves? Está en la cárcel. Entonces, esa es la manera que Dios quiere que vivamos, como libres, no como esclavos, no como prisioneros, porque Él nos ha hecho libres. Amén. 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 Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si conoces la verdad, Jesús es la verdad, porque Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Pues la tenía ahí delante de él, pero no quiso verla, ¿verdad? A veces nosotros sí sabemos que es la verdad, pero no queremos. La interpretamos a nuestra manera. Sí, o nos hacemos como que no sabemos. Nos hacemos los ignorantes, porque nos conviene. Bueno, eso me pasaba a mí, ¿no? No sé si a otros. Oh, gloria a Dios. Entonces, ahí en la cárcel, el Señor empezó a usarlo, ¿verdad? Él vio que sus amigos, los prisioneros, pues eran sus amigos porque estaban en la misma condición que él, ¿no? Él vio que esto es algo que me asombra a mí. Él se interesaba en otras personas, en lo que les pasaba. Dice que él vio sus rostros, que estaban tristes, y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Verdad? Él se preocupaba por la demás gente. Y entonces, pues ya le contaron los sueños que tuvieron y él se los interpretó, ¿verdad? Entonces la respuesta del sueño de uno era que al día siguiente, cuando lo sacara el faraón, iba a morir. Y la respuesta para el otro, que iba a ser restituido a su puesto de copero del faraón, perdón. Y le dijo,
acuérdate de mí. Cuando subas allá a lo alto. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Se olvidó. Se le olvidó, ya salió de su problema, ¿verdad? Ya le ayudó cuando necesitaba, ahora ya está en el lugar alto, ya no se acordó de José. Se le olvidó, ¿verdad? Sí, hay personas que cuando están suben a los lugares altos se olvidan de Dios. Se olvidan de quién los puso ahí, ¿verdad? No se recuerdan cuando estaban allá abajo, cuando estaban empezando desde poquito, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ya están en lo alto. Ay, ya estoy bien, ya, olvídate de Dios. Entonces, él se olvidó, él fue olvidado por su amigo. Pero Dios no se olvidó de él. Entonces, un día, ¿verdad? El faraón tuvo un sueño y no había nadie que se lo pudiera interpretar. Y entonces, ya habían pasado años. Entonces fue que se acordó este copero y dijo, oh, ahora me acuerdo que en la cárcel hubo un hombre que nos interpretó los sueños a mi amigo y a mí, y se cumplió lo que él dijo. Entonces, decían antes que tiene el espíritu de los dioses. Eso era, ¿verdad?, como lo interpretaban ellos. Bueno, llámalo, ve a traerlo. Y mandó Faraón a que lo trajeran a José. José le interpretó sus sueños y, ¿verdad? Ya sabemos, o si no saben, les voy a contar, 7 años de abundancia y 7 años de escasez venían para Egipto, para aquella nación. Entonces, él le aconsejó que buscara un hombre que juntara, ¿verdad?, suficiente de los años de abundancia para que pudieran soportar los años de escasez. Y el faraón dijo, pues ¿quién mejor que tú? ¿Verdad? Ahí está. Y entonces, ¿qué sucedió con José? ¿Verdad? De estar prisionero, de estar en la cárcel, subió hasta el trono, ¿verdad? Senado. Emperador, era gobernador. Subió al lugar de autoridad, subió al lugar alto, ¿verdad? Y no tuvo que ir escalando, fíjate, no tuvo que escalar, solamente de la noche a la mañana el Señor lo levantó desde abajo y lo puso hasta arriba. Era el segundo de Faraón, no había otro que tuviera más autoridad que José después que el Faraón. Qué poderoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Y así hace el Señor con nosotros. Así Él nos levanta desde lo más bajo y nos sube hasta lo más alto si nosotros se lo permitimos. ¿Sí? Porque si nosotros estamos ahí jugando, ¿verdad? O sea, dándole lugar al enemigo, poquito, nomás esto poquito le doy lugar. Y entonces estamos ahí y luego nos bajamos y luego subimos y luego bajamos, pues así no vamos a avanzar, así no vamos a escalar, ¿verdad? Y no vamos a llegar al lugar de autoridad en donde Dios quiere que estemos, porque Él ya pagó el precio para que lleguemos ahí. Solamente nosotros tenemos que esforzarnos. Mira, también hay otro que subió al lugar alto inmediatamente que recibió a Jesús en su corazón. Este fue el endemoniado Gadareno. ¡Wow! El día que el Señor lo liberó, eso está en Marcos capítulo 5. El día que el Señor lo liberó, ese mismo día, él estando en sus 5 sentidos, él quería seguir a Jesús, ser uno de sus discípulos que andaba con él, pero el Señor le dijo, no, ve a tu casa, ve a dar testimonio a tu casa. Ahí en el capítulo 5 de Marcos y el versículo
18. Bueno, vamos a leer el 15 porque para que vean dónde está el hombre este. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, nunca podía estar sentado, ni vestido, en su sano juicio, y tuvieron miedo la gente cuando lo vieron. Entonces les contaron lo que había sucedido con los cerdos y cómo los demonios los había sacado el Señor de los cerdos y se los había, del endemoniado y se los había lanzado a los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: tengo un trabajo para ti, ¿verdad? El Señor conoce el corazón, Él sabe el deseo inmenso que Él tenía de servirle. Entonces le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, inmediatamente se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Aleluya. Inmediatamente empezó a predicar, subió de ahí de esclavo al trono, del lugar de esclavitud, de no conocer nada, de estar atado por el enemigo, de estar, ¿verdad? Completamente poseído por los demonios, subió hasta el lugar más alto, al lugar de autoridad, y empezó a predicar por toda la ciudad, no solamente a su familia, y toda la gente se maravillaba porque lo conocían, cómo había estado endemoniado, cómo andaba corriendo allá por los sepulcros, cómo se golpeaba, cómo rompía las cadenas con esa fuerza endemoniada que tenía, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? El Señor lo liberó y él estaba tan agradecido. Creo que hay que ser agradecidos para poder decidir subir de nivel, ¿verdad? Hay que estar agradecidos por lo que el Señor ha hecho y querer hacer algo para él, ¿verdad? No estar ahí estancados, porque Dios nos ha llamado para crecimiento, amén. Amén. Él quiere que crezcamos, y no solo que crezcamos, sino que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca, amén. Amén. Entonces, y ya por último, vamos a mirar en Lucas capítulo 20 a 19, Lucas 19. Lucas 19 es Zaqueo, y aquí voy a terminar con Zaqueo. Aleluya. También subió de la esclavitud al trono. Dice que cuando llegó Jesús a un lugar, aquel lugar, porque Zaqueo era muy chaparrito y no, todos los judíos son altos y no podía, él no podía ver a Jesús entre la multitud. Entonces decidió que se iba a subir a un árbol porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Entonces se subió al árbol, y entonces cuando Jesús llegó a aquel lugar, él pensó que Jesús no sabía que él estaba arriba en el árbol, ¿verdad? Y entonces lo primero que hizo Jesús cuando llegó ahí fue que levantó la cabeza, ¿verdad? Dice que cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa, bien rápido, ¿verdad? Entonces, así debemos de ser cuando el Señor nos llama. Si estás allá en tu macho, bájate rápido y ven a la casa de Jesús, o invita a Jesús a tu casa, ¿verdad? Y haz una fiesta, porque
porque no es cualquier persona la que te está llamando, es Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? El que dio su vida por nosotros. Entonces él dice que se bajó rápidamente y lo recibió gozoso. Inmediatamente se fue a su casa y allá le dijo a su esposa, tú, como Rosalía, arregla rápido, pues hay que cocinar algo rápido porque el maestro viene con sus discípulos a cenar aquí a la casa. Tenemos el privilegio de recibirlo aquí en la casa. Y entonces ya viene y rápido hacen todo, como él era un hombre rico, así que tenían sirvientes y rápido prepararon todo. Y entonces dice que al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ¿ves? Cuando estaban hablando mal de él, en lugar de apachurrarse, de entristecerse, no, él se levantó y dijo, esto es lo que voy a hacer. He aquí, Señor, se lo dijo al Señor, se lo prometió al Señor. He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que él ni siquiera era ladrón, porque él estaba seguro de que no había defraudado. Si acaso, si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Y entonces, pero ya la mitad de sus bienes ya lo tenía destinado para los pobres. Yo creo que eso se usó en el ministerio del Señor Jesús también, dinero de él. Entonces Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, ya es un hijo de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, esto es por lo que el Señor Jesús vino y todavía está la oportunidad. Después que Cristo venga por su iglesia, ya no va a haber oportunidad de salvarse nada más por la gracia, por el sacrificio del Señor. Ya va a ser a costa de su propia vida, porque va a ser la gran tribulación, ¿verdad? Pero ahorita es el tiempo de venir, de correr a prisa, así como Zaqueo, y venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy y no quiero perder el tiempo. Yo quiero empezar dando, diezmando y ofrendando. Bueno, él dio más que diezmos y ofrendas, él dio la mitad de sus bienes. Wow, gloria a Dios. Pero sirviendo inmediatamente hay que ponernos a servir al Señor, porque ya no hay tiempo, ya el tiempo es corto, ya el Señor viene. Ya están pasando tantas cosas y nosotros tenemos que apresurarnos, ¿verdad? Para hablarle a aquellos que no conocen al Señor, para que vengan y reciban la salvación gratuita que el Señor compró para nosotros. Claro que hay que servirle, ¿verdad? Porque si no le sirve uno, pues entonces no vamos a disfrutar de todas las recompensas que Él tiene para nosotros. Pero ahorita es el tiempo aceptable de recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, de pasar de la esclavitud del lugar de esclavitud al lugar de autoridad, donde el Señor quiere ponernos. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hoy mismo puede hacerlo, y hoy mismo el Señor le levanta hasta el lugar más alto que tiene para los hijos suyos. Entonces a los lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces